Hola, buenas tardes a todos y a todas. Agradecemos su participación en este taller titulado Derecho Previsional, Jubilaciones y Pensiones para Docentes Universitarios, que está organizado por el Centro de Capacitación Continua de la Facultad de Ciencias Económicas. Es un tema de mucho interés para aquellos docentes que ya están cerca de la jubilación, ¿sí? La idea es en esta charla poder ver las situaciones especiales y las distintas alternativas que se tienen al momento de acceder a la jubilación. Voy a presentar al disertante Nicolás Alba. Es contador público nacional de la Universidad Nacional de Tucumán, estudiante de abogacía en la Universidad Siglo XXI, asesor financiero por la Universidad Blas Pascal, diplomado en empresas de familia por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán. Es socio fundador del estudio Alba Gómez, columnista tributario y previsional en radio y televisión, y creador y docente coordinador del diplomado previsional administrativo. Bueno, los dejo con el disertante. Eh, Se va a desarrollar la charla, ¿sí? Que aproximadamente va a durar una hora y 20, y después al final vamos a dejar un espacio para preguntas que pueden hacerlas a través del chat o pueden abrir su micrófono, está libre, y consultar lo que consideran. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias Marcelo por la presentación. Y sí, como bien decía Marcelo, vamos a tratar de resumirlo en una hora y media aproximadamente, así nos queda media hora o 20 minutos para dudas y consultas. Antes de empezar de lleno con la temática que vamos a estar abordando en el día de hoy, quería comentarles que esta es una prueba piloto que viene de la mano también de una réplica que se hizo en la Facultad de Arquitectura, tengo entendido también que se hizo en la Facultad de Filosofía de Psicología, perdón, y ahora lo estamos haciendo acá en la Facultad de Ciencias Económicas, un programa Acompañar, que después al final le voy a dar también la palabra a la arquitecta Topa, que creo que está conectada, para que nos comente un poco más en profundidad sobre este tema. El mes pasado, hacia fines del mes de septiembre, principios de octubre, se dio una charla también de esta misma temática, de este mismo eje temático, en la Facultad de Arquitectura, ¿bien? Donde estuvo la doctora Mercedes Melián, que es una abogada previsionalista, también hablando del tema de docentes universitarios, de la aplicación de la ley 26508, que rige las jubilaciones y pensiones, el retiro transitorio por invalidez de todos los docentes que cumplan funciones en las universidades públicas nacionales. Hago hincapié en lo público porque después vamos a hablar de qué pasa con las universidades privadas, ¿no? Vamos a hacer un comentario. Bueno, a ver, el enfoque que se dio en la primera charla en la Facultad de Arquitectura fue mucho el aspecto legal, ¿bien? El trámite ante ANSES, la gestión ante ANSES, la demora del expediente, el derecho, bueno, está bien, yo voy a hacer una síntesis de todo eso ahora para comenzar, pero mi exposición se va a centrar mucho más en los aspectos que tienen que ver con lo que el jubilado le interesa. ¿Cuánto voy a cobrar cuando llegue al momento de jubilarme? Renuncio al cargo docente, paso a ser jubilado. ¿Y cuánto voy a estar cobrando? Creo que los números nos importan a la mayoría, a todos, más allá del rubro docente, no docente, cualquier persona que esté por jubilarse, le importa saber cuánto es lo que va a percibir, ¿no? Estamos siendo conscientes de que el trámite de jubilación se realiza una sola vez en la vida, no puedo ir y jubilarme dos veces, ¿de acuerdo? Y que de ese trámite va a depender mis ingresos futuros, ¿bien? Por ahí, si la única fuente de ingreso de una persona, de un docente, es el salario, no es empresario, no tiene ningún otro ingreso, de ese ingreso va a vivir el resto de la vida. Entonces, es sumamente importante ser asesorados en esta materia para no terminar después litigando 8, 5, 10 años en el juicio contra la ANSES, ¿no? Así que es sumamente importante. Lo que vamos a analizar nosotros es qué es lo que sucede con aquellos profesores, con aquellos docentes universitarios que tienen relaciones de dependencia, lógicamente, con la universidad y también tienen trabajos externos a la universidad. Puede ser, por ejemplo, pasa mucho en arquitectura, que son docentes de la universidad y empleados de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. Incluso en nuestra facultad, en la Facultad de Ciencias Económicas, muchos docentes ejercen libremente la profesión, como puede pasar en cualquier otra facultad.
e incluso también pueden trabajar en el Estado, trabajar con relación de dependencia, en el ámbito público, en el ámbito privado, aportar a la caja previsional. Lo que yo quiero mostrar con esta disertación es que, aunque suena lindo decir el 82% docente, no siempre el 82% docente representa el mejor haber previsional posible dentro de la historia laboral de cada uno de los docentes universitarios, ¿bien? Sobre todo los que trabajan además de la universidad en otros lugares, es decir, realizan aportes ya sea en relación de dependencia, como autónomos, directores de sociedades, etcétera. ¿Bien? Esa es la teoría que vamos a empezar a viendo hoy. Así que sin más preámbulos, voy a comenzar. Voy a hacer un poquito más. Vamos a hacer el análisis del marco normativo. Como bien dice acá, él está regido por la ley 26.508. Tiene una historia esto, porque comienza siendo la ley 22.929 de docentes universitarios con dedicación exclusiva, investigadores científicos, y después se le incorpora este régimen a los docentes que no tienen dedicación exclusiva, sino semi-exclusiva, y vamos a hablar de qué pasa con los que tienen menos de 20 horas de dedicación también semanales, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los requisitos? Los extremos legales para acceder y jubilarse por la ley 26.508, ley de docentes universitarios, es que tengan 25 años de servicios universitarios, de los cuales, de esos 25 años, 10 años tienen que haber sido trabajados al frente de alumnos, es decir, dando clases, ¿bien? Sí o sí. Para eso, ¿cómo ANSES sabe, cuando yo voy a liquidar, cómo sabe ANSES que la persona trabajó o no 10 años de esos 25 frente al aula? Bueno, simplemente cuando ustedes solicitan la certificación de servicios en la facultad, en la universidad, les van a dar la certificación de servicio, el formulario 6.2, que es común a todas las empresas, a todos los empleos, y les van a dar también una ampliación de la certificación de servicio en donde la universidad manifiesta cuáles son los cargos que ha ocupado ese docente durante el periodo laborado en la universidad. ¿Bien? Entonces, concisión de los aportes es 25 años de edad, perdón, 25 años de aportes, de los cuales 10 años tienen que haber sido continuos y continuos tienen que haber sido frente al aula. Cuando no pudieran acreditarse los periodos completos del lapso exigido de los servicios universitarios, los mismos serán considerados como servicios comunes a los efectos del haber de la prestación. Y sobre ese párrafo me despliego todo el resto de la clase comentándoles, ¿no? Así que ya vamos a hacer hincapié ahí. La edad jubilatoria, a diferencia del otro régimen no universitario, llamémosle, de docentes de la 24016, de la ley 24016, es que el régimen de docentes universitario no tiene una disminución respecto del régimen general, no tiene una disminución en la edad jubilatoria. ¿Bien? Es decir, en el régimen general, artículo 19 de la ley 24241, tenemos: la mujer se jubila a los 60 años de edad, el hombre se jubila a los 65 años de edad. En el régimen del docente universitario pasa lo mismo, la edad 60 la mujer, 65 para el hombre. Ambos pueden continuar trabajando hasta los 70 años. Bien, es decir, 5 años después de los 65 años de edad, como dice acá abajo la ley. En ambos casos, los docentes universitarios podrán optar por permanecer en la actividad laboral durante 5 años más después de los 65 años de edad. Es decir, las mujeres, por más que pueden jubilarse a los 60 años, pueden optar por continuar trabajando hasta los 70, el hombre, en lugar de jubilarse a los 65, hasta los 70 también. Además de estas dos condiciones, registrar el último cese de su actividad laboral en la docencia universitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de solicitar de iniciar el expediente ante ANSES, la persona, su último aporte, ya sea que esté hoy en día en actividad, o el último aporte, el cese, la fecha de cese cuando iniciamos una jubilación, se le llama la fecha de corte de cómputo de aportes, de acuerdo a la fecha en la cual, hasta la cual se contabilizan los aportes previsionales. Para que esto es discutible, porque si puedo tener 25 años en la docencia, haber renunciado a ser docente, después puedo continuar trabajando, bueno, es una cuestión discutible, pero es un requisito, ¿bien? Un requisito que está vigente en el artículo primero de la ley 26.508. Bueno, a ver, bajo este escenario, aquel docente universitario que toda su vida ejerció la docencia universitaria, que vive solamente del sueldo, económicamente hablando, vive el sueldo docente,
tiene 25 años de antigüedad en el cargo docente, o más, porque hay docentes mucho más antiguos, de los cuales por lo menos 10 años son frente al aula, cumple el 60 o 65, va a iniciar la jubilación y le otorgarán el 82% docente sobre la última remuneración al cese. Acá voy a hacer una aclaración, que el 82% se aplica siempre y cuando, y por eso está la ampliación de la certificación de servicios, siempre y cuando el último cargo docente se haya ejercido por un periodo no menor de 60 meses, es decir, 5 años. Es decir, en el cargo con el cual yo me presento a jubilarse, debo tener en ese cargo una antigüedad de por lo menos 5 años. Si hubiera un cambio de funciones entre, hoy tengo una mujer 60, por ejemplo, y entre los 57, 58 años cambió el cargo docente de dedicación exclusiva, de semi-exclusiva pasó a exclusiva, cambió a jefe de cátedra, bueno, distintas dentro del escalafón docente, se va a hacer un promedio de las remuneraciones percibidas en las últimas 60 mensualidades y a ese promedio de remuneraciones actualizadas se le va a aplicar el 82% docente. ¿Bien? Bueno, en términos generales, en líneas generales, la jubilación para esas personas es esa, justamente la persona que no trabajó más que en la universidad. Bueno, la mayoría de los casos no es así, o por lo menos en mi experiencia que me ha tocado trabajar con jubilaciones docentes, no se dan así. La mayoría de los docentes tiene otra empleo, otra relación de dependencia, o antes de la docencia trabajó en una empresa, trabajó en el ámbito público, trabajó en el ámbito privado, ejerció libremente la profesión. Cualquiera fuera el formato, vamos a analizar todas esas situaciones que pueden darse a la hora de determinar cuál va a ser la jubilación. No nos olvidemos que estamos buscando el mejor haber previsional posible dentro del marco de la historia laboral de cada docente. No siempre, no en todos los casos, el 82%, aunque suene lindo, no siempre es el haber más alto que se le puede conseguir. Y tengo ejemplos prácticos para que lo veamos, ¿no? Acá hay una discusión y que incluso nace también una posibilidad de litigio, que hay jurisprudencia al respecto, que la normativa dice que el haber mensual, artículo 2 de la 26508, dice que el haber mensual de la jubilación docente, de las jubilaciones ordinarias del personal docente, no podrá ser inferior al 82% del cargo o sumatoria de cargos desempeñados al cese durante un periodo mínimo de 60 meses continuos o discontinuos en su carrera docente, que es lo que yo les comentaba recién. Ahora, cuando no llegare a 60 meses de antigüedad en el cargo al cese, el haber se calculará sobre la base del promedio de las remuneraciones actuales de los cargos desempeñados en los 60 últimos meses. ¿De acuerdo? Se hace un promedio. Bueno, esto pasa también antes de la reforma de la ley 24018, por ejemplo, del régimen diferencial, que también tiene el 82%, los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, jueces, fiscales, etcétera, se les aplicaba el 82%. ¿Y qué es lo que pasaban? En los últimos 3, 4, 5 meses se nombraban un cargo superior o un bono, una bonificación por esto, por aquello, y ANSES terminaba pagando un 82% sobre cuyos aportes no se habían realizado a lo largo del tiempo. Ustedes recuerden que además del 11% dentro de esta misma ley, y vamos a ver la resolución de la Secretaría de la Seguridad Social, los docentes aportan además del 11% un 2%, ¿bien? Que justamente es un fondo que se destina a cubrir el 82% docente para que todos lo puedan tener. O sea que durante la etapa laboral activa aportan el 13%, ¿bien? La movilidad, ahora trimestral, les aclaro, ¿por qué? Porque antes la movilidad hasta septiembre del año pasado fue semestral. Es decir, que la movilidad del régimen docente, que es distinta a la movilidad del régimen general, ¿a qué llamamos movilidad? Digo porque quizás doy por asentado el concepto y no. La movilidad es cuánto van variando las jubilaciones, que muchos tienen en cuenta la inflación como una observación primaria o secundaria, la tienen dentro de la fórmula, a veces no la tienen. En este caso, el RIPDUM, que es el índice que se crea para actualizar las remuneraciones del régimen docente universitario, RIPDUM viene de remuneración imponible promedio de docentes universitarios nacionales. ¿De acuerdo? O sea que UNSTA, Universidad San Pablo T, o sea, de gestión privada, no ingresan dentro del concepto de la 26500 injustamente, porque realizan exactamente la misma tarea que un docente en la Universidad Nacional de Tucumán, por ejemplo, en la Universidad Tecnológica. Bien,
O sea que la movilidad, cuánto van a crecer el índice con el que se aumentan las jubilaciones del personal docente universitario, está dado era un índice semestral hasta septiembre del año pasado y se modificó para hacerlo trimestral, o sea que pasan a tener exactamente la misma periodicidad que las jubilaciones ordinarias, ¿de acuerdo? Que desde el año 2018 ya también son trimestrales, ¿bien? ¿En qué meses? Marzo, junio, septiembre, diciembre. ¿Cómo se arma el índice RIPDUM? Bueno, cuando las universidades, que están seleccionadas, están nomencladas taxativamente cuáles son las que gozan de este beneficio, entre los cuales está la Universidad Nacional de Tucumán, lógicamente, cuando las universidades presentan el formulario 931, y aclaro qué es el formulario 931 para aquellas personas que no lo conocen, es una declaración jurada que realizan los empleadores ante AFIP para o sea, para el pago de los aportes, las contribuciones, la seguridad social, obra social, ART, de los empleados que tiene a su cargo, de la nómina de trabajadores que trabajan en la institución. Bueno, cuando las universidades presentan ese 931, se puede establecer cuál es la remuneración imponible promedio. ¿Por qué digo imponible? Porque acá se tienen en cuenta solamente los conceptos remunerativos, ¿bien? Y acá hay una principal diferencia también. Una vez me planteaba una docente de por qué no cobraba el 82% entre lo que percibía ella en actividad con lo que cobraba cuando se jubiló. Entonces llegamos a la conclusión, y lo pudimos demostrar, que el 82% se aplica sobre la misma base sobre la que se retiene aportes a la seguridad social. O sea, no vamos a hacer aportes previsionales sobre los conceptos no remunerativos, ¿de acuerdo? No se tienen en cuenta. Lo mismo pasa más allá del ámbito del docente universitario, pasa mucho con los empleados públicos, que te pagan decreto esto, bueno, bonos, etcétera, o acuerdos salariales que no son remunerativos, no se tienen en cuenta para declarar seguridad social, ni aporte ni contribuciones, por lo tanto, ANSES te va a calcular la jubilación exactamente sobre los conceptos informados como remunerativos en el formulario 931. Es decir, cuando presentan las universidades el 931, se arma cuál es la remuneración impromedio promedio, cómo ha variado, y en función de ese monto es que se otorga la movilidad al régimen docente universitario. El mismo criterio se toma para la aplicación de la ley 24016, que es para docentes no universitarios, nada más que se llama remuneración imponible promedio, se llama RIPDOC, ¿de acuerdo? Termina con DOC. Bueno, hecha esta aclaración, vamos a entrar a ver algunas situaciones especiales, ¿bien? Que son las situaciones especiales que les estaba comentando recién. Pero antes que nada, antes de comenzar, a mí me gustaría explicar muy a la ligera, o no tanto quizás, cómo se calcula una jubilación por parte de ANSES. ¿Cómo hace ANSES? Y me siento juzgado porque hay gente de ANSES también acá, no quiero mandarme ninguna macana en explicar esto. Pero bueno, es necesario entender cómo se liquida una jubilación en el régimen general para que nosotros podamos establecer una comparación entre cómo es el régimen general y cómo es el régimen docente. ¿Por qué? A ver, yo siempre digo, creo que lo que hacemos previsional no tendríamos tanto trabajo si es que ANSES hiciese bien sus cosas. Y desgraciadamente me hago cargo de lo que voy a decir. A ANSES, abro como organismo general y en particular a los empleados de ANSES, les importa tres cominos si usted cobra 100 de jubilación, 200 o 500. Para ello es venir y apretar un botón y el expediente sigue a la oficina de cómputo, lo liquidan, resuelven. Pero, a ver, a lo que voy es que no hay una preocupación del organismo previsional en búsqueda de ese mejor haber previsional posible. ¿De acuerdo? Y si no nos lo percatamos luego de que estoy cobrando la jubilación, la solución es por la vía judicial, agotar la vía administrativa y nos vamos a litigar en federales 8, 10 años, 15, no sé cuántos años demoran. Bueno, voy a explicar a la ligera cómo hacemos para calcular una jubilación por el régimen general. Supongamos un empleado del Estado, un empleado de una empresa privada que no sea régimen diferencial, no sé, un administrativo de una empresa X. 30 años de aportes, 32 años de aporte, un hombre, 35, lo que fuese. Y hay tres vías para calcular según sea relación de dependencia pura, es decir, la persona que se va a jubilar y en su historia laboral solamente tiene relación de dependencia. ¿Bien? Bajo ese régimen lo voy a explicar. Solamente relación de dependencia. ¿Por qué? Porque cuando veamos autónomo, que también lo voy a explicar, el cálculo es totalmente otro. Bien, para aquellas personas, empresarios, por ejemplo, que toda su vida han trabajado en forma independiente, el cálculo es totalmente otro. ¿De acuerdo? Y si tiene ambos,
hay un mix entre los dos. ¿Bien? Voy a empezar por relación de dependencia pura. ¿Bien? Es decir, no tiene nada de autónomo, no tiene nada de monotributo, ni nada de eso. Lo primero que yo tengo que establecer, como bien pongo acá, es ordenar cronológicamente los aportes computables. Hay una resolución, famosa resolución 524/08 de ANSES, que me da las pautas de cómo se acreditan los aportes previsionales. ¿De acuerdo? No lo voy a comentar acá, pero me dice si está el periodo tanto, si te envía telegrama, si tengo la certificación de servicio, si tengo el recibo de sueldo. Bueno, va a depender de cada caso en particular. Pero lo que hago acá es decir, bueno, trabajó en el empleador, supongamos, superior gobierno de la provincia, desde enero del 90 hasta, vamos a ponerle hasta ahora, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle hasta octubre del 23 y lo estoy jubilando. Calculemos cuánto tiempo hay hasta acá. Tengo 31 y 2, sería 20, 21, 22, 33 años y 10 meses. 33 años y 10 meses de aportes tiene esta persona, ¿de acuerdo? Vamos a calcularle la jubilación. ¿Cómo? Esta fracción mayor de 6 meses es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la fracción mayor de 6 meses me cuenta como un año más. O sea que a los fines del cálculo del haber, esta persona se está jubilando con 34 años de aportes. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a determinar del periodo enero del 90 a octubre del 23 cuáles son las 120 últimas remuneraciones. A primera vista, si yo estoy terminando mi cómputo en el aporte de octubre del 2023, quiere decir que lo tengo que comenzar en noviembre del 2013. ¿De acuerdo? Supongamos que acá tuviera un periodo sin empleo, me voy para atrás hasta conseguir las 120 últimas remuneraciones, que puede coincidir o no con los últimos 10 años calendarios de aporte de la persona, ¿no? Bueno, obviamente que nosotros hemos estudiado allá por contabilidad 2, los que somos contabilidad 3, los que somos contadores, el ajuste por inflación. Bueno, voy a agarrar el origen de las partidas y los voy a poner todo en moneda homogénea. Es decir, a noviembre del 2013 hay unos índices que se publican trimestralmente por la Secretaría de la Seguridad Social, que me da los índices de todos los meses con los que yo voy a armar los coeficientes de actualización. Es decir, tomaré el índice de octubre, lo dividiré en el índice de noviembre, voy a armar el coeficiente y voy a multiplicar la remuneración histórica noviembre del 2013 para llevarla a noviembre del 23, porque estoy iniciándolo ahora, al expediente. Y así con las 120 últimas remuneraciones. Las voy a sumar a las 120 últimas remuneraciones, las voy a dividir en 120, o sea, el promedio actualizado de las últimas 120 remuneraciones, y voy a obtener lo que se llama ingreso base. Ese ingreso base, repito, es el promedio actualizado de las últimas 120 remuneraciones. A ese ingreso base, una vez determinado, supongamos que en este ejemplo sea, por ejemplo, sea 100.000 pesos. ¿Bien? Le voy a calcular a ese 100.000 pesos, le voy a calcular el 1,5%. ¿Cuánto es el 1,5%? Es igual a 1.500 pesos. ¿Bien? Es decir, me va a pagar ANSES, me va a pagar 1.500 pesos por cada año de servicio o por cada fracción mayor de 6 meses. En este caso, voy a multiplicar. Yo acá tengo que dividir, hago una línea de tiempo y tengo que dividir. Hay tres conceptos que forman parte de una jubilación. La prestación básica universal, si ustedes agarran un recibo de sueldo de un jubilado ordinario, van a ver PBU, PC y PAP. Prestación básica universal, prestación compensatoria y prestación adicional por permanencia. La prestación compensatoria, a ver, la ley 24.241 fue sancionada en el año 93 con vigencia a partir de julio del 94. Y por una cuestión de financiamiento de los aportes, del financiamiento de la prestación, mejor dicho, esta prestación compensatoria, se paga el 1,5% por los aportes anteriores a julio del 94. Y la PAP se paga esa prestación, el 1,5%, por los años desde julio del 94 hasta hoy en día. Es decir, yo tengo que calcular en este ejemplo, si entro a trabajar en el 90, 91, 92, 93 y 4 años y medio van a formar parte
de la PAP, como ese medio, 6 meses, no es mayor de 6 meses, multiplico por 4. O sea que la PBU es un valor fijo. Tanto que se jubila de gerente hoy en día está en 40.008 pesos. La prestación compensatoria en este caso va a ser 1.500 por 4 años, 6.000 pesos. Y la prestación adicional por permanencia va a ser 6.000, perdón, va a ser la cantidad de años desde julio del 94 hasta ahora. ¿Cuántos años hay? Van a ser 31 años. ¿Por qué? Porque la fracción mayor a 6 meses me va a dar, que lo tengo que elevar, me va a dar 30 años y, a ver, va a ser desde julio del 94 hasta junio del 23, van a ser 29 años y va a ser junio, julio, agosto, septiembre, octubre. No, me quedo en los 29. O sea que acá van a ser 29 por 1.500. ¿Cuántos? ¿Alguien tiene una calculadora a mano? Hagamos rápido acá. 29 años por 1.500 pesos. Va a ser 43.500 pesos. Bien. Si yo sumo todo eso, va a ser 43.500 pesos más 6.000 pesos de PC, más 40.008 de PBU. O sea que se va a estar jubilando con aproximadamente 89.508 pesos. Bien, bueno, ahí hemos calculado muy a grandes, no, no es a grandes rasgos, es exactamente el cálculo de un caso con 34 años de aporte, una remuneración promedio de 6.000 pesos, de 100.000 pesos, va a tener un haber mensual de 89.508 pesos en bruto, ¿de acuerdo? En bruto. Este mismo proceso se hace para autónomos, pero yo tengo que observar cuando son autónomos la categoría de autónomos. Nosotros tenemos rentas de referencia, que ya las voy a mostrar a continuación, que las publica AFIP trimestralmente. Es decir, autónomo, categoría 1 es como si tuviera, por eso es una renta de referencia, es como si tuviera una remuneración de X monto. Categoría 2, otro monto, categoría 3, 4 y 5, ¿bien? Ahora, si el periodo, presten atención a esto que voy a decir porque la verdad que es de loco y es materia de litigio también. Si tuviéramos aportes en el monotributo te da derecho a los 30 años para llegar a la PBU, es decir, la PBU es la que me dice a mí que tengo que tener 60, 65 y 30 años de aporte. Y una vez que cumplí el requisito para acceder a esta prestación, cumplo con el de este, con el de esta, en forma consecuente. ¿De acuerdo? Ahora, haber aportado en el monotributo me da aportes para llegar a los 30 años, pero cuando voy al cálculo, el artículo 42 de la ley de monotributo, la 26565, me dice que eso es computable solamente para la PBU, pero no puedo tener en cuenta para la PC y la PAP. Es decir, que el monotributista que se jubila con 25 años de aporte termina cobrando exactamente la misma jubilación que una persona que no aportó absolutamente nada o una empleada doméstica que incluso sí se le tiene, sí, adelante, sí se le tiene en cuenta para el cálculo del haber. ¿De acuerdo? Son injusticias del sistema. Bueno, a ver, esta a grandes rasgos es la forma en que se liquidan las jubilaciones del régimen ordinario. Lo explico, repito, para que podamos compararlo cuando se nos den las situaciones con el docente universitario que trabajó en otros lugares. ¿Bien? Acá hay algo primordial que voy a establecer, que no es muy conocida, y por lo menos en mi haber he jubilado una sola vez con esta persona, una persona en estas características, docente universitario. Acá se trata de aquellos docentes universitarios que no tienen dedicación exclusiva ni semi-exclusiva con la universidad y que tienen de hasta 20 horas semanales de dedicación. ¿Cómo sabemos si tiene 20 horas o no? Bueno, eso lo sabemos con la ampliación de la certificación de servicios que yo les comentaba al principio. ¿De qué se trata esta prestación por simultaneidad que pueden cobrar los docentes universitarios? Este es un caso extremo, digamos, es muy particular. ¿Por qué? Acá lo que vamos a suponer, no vamos a suponer, sino que es real, el docente tiene que tener no más de 20 horas de dedicación semanales con la universidad y además tiene que llegar a los 30 años de aporte por el régimen general. Es decir, vamos a suponer aquella situación del docente que tiene hasta 20 horas semanales de dedicación y que además trabaja en una empresa X. ¿De acuerdo? Bien, trabaja en una empresa X, tiene 30 años de aporte. Y en forma simultánea, es decir,
realiza los aportes en la empresa X y además los aportes como docente universitario durante un periodo determinado. Bien, llega la jubilación de esta persona. Voy a hacer una línea de tiempo para que lo veamos mejor. Supongamos, vamos al mismo caso este. Entró a trabajar en enero del 90 a la empresa X hasta octubre del 23. Pero resulta que en el año 2013, vamos a ser más específicos con la fecha, vamos a hacer noviembre del 2013, entró a trabajar en la cátedra de, no sé, contabilidad 1, contabilidad 2, con dedicación de 20 horas semanales, no más de 20 horas semanales. Eso no aplica si el docente tiene más de 20 horas de dedicación semanales, ¿no? Y vamos a ver que trabajó en forma conjunta, es decir, tanto en la empresa administrativa como docente universitario, durante 10 años. ¿De acuerdo? La prestación por simultaneidad, ¿a qué busca? Bien, se aplica cuando tienen dos regímenes, régimen común y el régimen docente, superpuesto en un mismo periodo, pero va a ser de la siguiente manera. Yo le voy a calcular la PBU, la PC y la PAP, que son los tres componentes que acabo de explicar, el promedio actualizado de las últimas 120 remuneraciones, sin tener en cuenta los aportes docentes, es decir, solamente sobre el cargo de aportes comunes, no docentes, llamémosle. ¿Bien? Y luego, supongamos que, bueno, en este caso habíamos determinado una PBU, en el ejemplo, de 40.008, vamos a poner así números redondos, una PC de 50.000 pesos y vamos a poner una PAP de 100.000 pesos. ¿Bien? O sea que el docente, así como está, si no hubiera estado en la universidad, si no hubiera tomado esas horas en los últimos 10 años, cobraría una jubilación de 190.008 pesos. ¿Bien? Ahora, está bien, yo me pregunto lo siguiente, me va a calcular PVPCPAP sobre los aportes que no son docentes. ¿Qué pasa con mis aportes docentes? ¿Alguna contraprestación a esos aportes debo tener? Y ahí es donde se calcula la prestación por simultaneidad, que radica en dividir el 82 docente dividido en los 30 años de aporte. Eso les va a dar el 2,7333%. ¿Bien? Es decir, que se va a aplicar el 2,7333, así dice la ley, 2,7333, sobre el 82% docente universitario por cada año simultáneo. ¿Explico? Y eso lo van a ver como prestación por simultaneidad. Prestación por simultaneidad. Vamos a ponerla en números a esta prestación. Supongamos que en el cargo docente, cumpliendo todos los requisitos de la 26508, es decir, que tenga una antigüedad de 5 años al momento del cese en ese mismo cargo, el 82% sea 82.000 pesos. Supongamos que cobra 100.000 pesos, le hagamos directo, el cargo al cese, le aplico el 82 docente, serían 82.000 pesos. ¿Bien? Ahora, voy a aplicar el 2,7333, 2,7333 dividido en 100, por 2,7333 dividido en 100 por los 82.000 pesos que le correspondería de sueldo si cumpliere con todas las normativas, ¿no? Entonces son 2.241 por 10 años que trabajó en forma simultánea, ¿bien? Por 10 años va a ser 22.413,06. 22.413,06. ¿De acuerdo? Es decir, repito, este caso se da en aquellos docentes que no tienen dedicación ni exclusiva ni semi-exclusiva, sino que tienen 20 horas máximo de 20 horas semanales de dedicación, tienen aportes en el régimen común, bien, se le va a aplicar una prestación por simultaneidad. ¿De acuerdo? Es decir, le voy a calcular como si fuese un aportante común y corriente, una relación de dependencia común y corriente, y le voy a calcular esta prestación que va a ser el 2,7333% sobre el 82% de la última remuneración en el cargo docente al cese. ¿De acuerdo? Y eso por cada año en que trabajó en forma simultánea. Recordemos que acá, con esto cierro este temita, que yo al calcular PC y PAP
no lo hago sobre la sumatoria de los dos aportes, lo hago solamente sobre los aportes comunes. ¿Por qué? Porque esta prestación paga el tiempo por los aportes docentes. ¿De acuerdo? Vamos a otro. Sí, sí. Sí. En relación de dependencia. Bien. Yo estoy casi seguro que no te va a convenir el docente. Ya lo vas a entender porque lo explico al caso y lo muestro un ejemplo. ¿Vean? Me pregunta acá el profesor que él tiene 40 años ininterrumpido en la docencia y que muchísimos de esos años son también con relación de dependencia en la actividad pública y privada. Bien, entonces yo creo, a priori por lo que me está contando, que no le conviene el 82%. Ese es justamente el análisis que quiero llegar. ¿Qué es lo que me conviene hacer? Acá no se trata, repito, cuando estamos gestionando jubilaciones, más allá de que sea docente o no, no se trata de ir y llevar, traer papeles al ANSES, sino de pensar qué es lo que estamos haciendo, a dónde lo dirigimos al expediente de la persona que estamos jubilando, porque repito, ese ingreso va a vivir el resto de su vida. ¿Bien? Bueno, vamos a ver el segundo caso. ¿Qué es lo que sucede? Y esto se da, por ejemplo, en la Facultad de Agronomía. No sé si habrá alguien de agronomía acá, pero ¿qué pasa cuando soy docente universitario y además trabajo en otra empresa privada en relación de dependencia que sea un régimen previsional especial también? Por ejemplo, ¿por qué digo agronomía? Se da con los docentes de la Facultad de Agronomía que a veces son empleados de empresas del agro y el régimen agrario es un régimen especial. Entonces acá voy a tener la coexistencia de aportes pertenecientes a dos regímenes previsionales diferenciales. Repito, en el ejemplo que estoy diciendo va a ser un docente en el régimen agrario, empleado de una empresa agraria, por ejemplo, que cumpla tareas en el marco de las tareas agrarias, que incluso hay administrativos que son en el régimen agrario, y además es docente en la universidad. ¿De acuerdo? Vamos a decirlo en la Facultad de Agronomía. Perfecto. Acá se liquidará el beneficio jubilatorio conforme los requisitos y pautas de cada régimen previsional aplicable al caso. Es decir, voy a determinar cuál sería la jubilación por la parte del régimen previsional agrario, cuyo régimen previsional es 57-25, es decir, se jubilan a los 57 años con 25 años de servicios en el régimen agrario. Muchas preguntas cuando son regímenes diferenciales. ¿Qué pasa si tengo 15 años en la construcción? ¿Me jubilo a los 55? Tengo 15 años como agrario, ¿me jubilo a los 57? No. Los 57 es para quienes tienen 25 años de aportes en el régimen agrario. Si no llego a los 25, se hace un prorrateo, ¿bien? Para determinar cuál es la edad jubilable y ya empezamos a jugar con funciones lineal, que es una tontera. Y después con un sistema de ecuaciones y determinamos tanto la edad jubilatoria como la cantidad de aportes requeridos. Cuando la simultaneidad se tratare con prestaciones reguladas por la 24018, la ley 24018, que ha sido modificada por otra ley cuyo número no recuerdo ahora, de los jueces, ¿bien? Es de funcionarios y magistrados del Poder Judicial. Pasa que muchos jueces, por ejemplo, son profesores en Derecho, ¿de acuerdo? En la Facultad de Derecho, muchos jueces. Entonces a ellos, que son también dos regímenes distintos, ¿bien? Que no tienen tope, ¿bien? No tiene tope máximo. Entonces, el juez cobra el 82% del último. Ojo, esto es lo que ha cambiado de la ley de jueces. Ahora cobran ellos el 82% del promedio actualizado de las últimas 120 remuneraciones en el cargo del Poder Judicial. Antes era el 82% directo, como es en el caso de docentes universitarios, y ahora es el 82% del promedio actualizado de las últimas 120 remuneraciones. Bueno, cuando se trate de los jueces, que sean además docente, va a aplicar la simultaneidad que yo recién les comentaba también, y voy a tener que informarle, hay un formulario específico para eso, que se le informa al Poder Judicial la situación de simultaneidad entre la justicia, entre el cargo de juez, entre todos los prosecretarios, secretarios, los que entran dentro del régimen de la 24018, para que se le pague el 2,7333% por la docencia. ¿Me explico? O sea que también. Ahora, la pregunta es cuál es la movilidad jubilatoria, es decir, en función de qué números, de qué variable van a crecer esas jubilaciones trimestralmente hablando, ¿no? Bueno, acá la movilidad jubilatoria aplicable estará dada por la del régimen especial al que corresponde el haber de mayor monto. ¿Me explico?
bueno, en el caso, por ejemplo, de agrario, que yo le estaba comentando con docencia universitaria, vamos a ver si la movilidad del régimen que aplica a los aportes agrarios se aplicará a esa si el sueldo agrario es mayor que el 82 docente. ¿Me explico? Y a la inversa lo mismo, se le aplicará el RIPDUM si el sueldo del 82% docente es superior al régimen agrario. ¿De acuerdo? Ahora, este caso en particular se da mucho, ¿bien? ¿Y qué pasa con aquellas personas docentes que enseñan en el ámbito universitario, en el ámbito de la educación no universitaria? ¿Bien? Es decir, vamos a suponer una persona que es docente secundario, por ejemplo, la ley 24016 aplica a nivel inicial, nivel primario, nivel terciario y superior no universitario. ¿Bien? Y la 26508 aplica a docentes de universidades públicas nacionales. Universidades privadas quedan afuera de los dos regímenes previsionales. Y esto es materia de litigio, creo, no soy abogado, pero es injusto que a los docentes, por ejemplo, de la UNSTA, de la San Pablo T, no tengan el mismo beneficio que tienen. Incluso muchos docentes de acá son en las dos. O sea que ahí estaríamos, de acuerdo a lo que yo estoy analizando acá, tendríamos, si un docente trabaja en la UNT y en la UNSTA, tendríamos aportes docentes universitarios y aportes comunes, que es el caso que vamos a analizar a continuación. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué pasa con ese docente? Realiza tareas docentes en la Universidad Pública Nacional y además en docencia, por ejemplo, del secundario o de un terciario. ¿De acuerdo? Bueno, en ese caso, al igual que en el régimen, en la diapositiva anterior, voy a aplicar las normas de cada régimen en particular y se va a formar un haber integrado. ¿De acuerdo? Es decir, el régimen, por ejemplo, docente de la 24016 me manda a calcular PBU, PC, PAP, promedio actualizado de las últimas 120 remuneraciones, calculo PBU, PC, PAP, y a la última remuneración, al cese en el cargo docente, hasta luego, no hay drama. A la última remuneración en el cargo docente secundario, en este caso, se le va a calcular el 82% y vamos a determinar el 82% que sea 100.000 pesos. Y si la PBU, PCPAP de esos aportes es menos de 100.000, supongamos que sean 90.000, se le pagará el famoso suplemento docente del decreto 137 del año 2005, es decir, para hacer llegar el monto de la remuneración al 82% del último cargo al cese, o sumatoria de cargos. ¿Bien? Eso por la parte de docente de la secundaria. Ahora, para el régimen de la universidad, vamos a aplicar las mismas normas y voy a determinar los mismos requisitos, 25 años con 10 años frente al aula, todo, nada más que acá en el régimen docente universitario no calculamos PBU, PCPAP. El haber se calcula directamente, lo van a ver en un recibo de sueldo de un docente universitario de jubilado, que se dice haber mensual directamente. Y el primer haber tiene que ser el 82%, el haber inicial o haber de caja, haber administrativo, va a ser el 82% directamente del último haber. Ahora, voy a integrar esos dos haberes. Si cumplo la normativa de cada régimen, voy a sumar el 82% del régimen docente universitario con su correspondiente suplemento docente, más el haber mensual correspondiente a la aplicación de la 26508. ¿Bien? Es decir que va a tener un haber integrado. ¿Y cuál va a ser la movilidad entre ambos? Chao, hasta luego. La movilidad aplicable será la del régimen especial al cual corresponda el haber de mayor monto. O sea, si en la universidad el 82% docente es mayor que el 82% de la escuela secundaria, se le aplicará el RIPDUM o el RIPDOC en función de eso. ¿De acuerdo? Este caso también es común, es muy común. Bueno, a partir de acá vamos a analizar algunas situaciones, como la que me preguntaba acá el profesor, en que me conviene renunciar al 82% docente y que mis aportes se computen como régimen común. ¿De acuerdo? ¿Cuándo? Cuando yo al hacer el cálculo, no descubro, sino que analice que el haber jubilatorio es más alto si considero la sumatoria de los aportes comunes y no el 82% docente. Ya lo muestro con un ejemplo que he traído ahí. Dice el artículo 1, inciso I de la 26508. Cuando los servicios universitarios docentes desempeñados por el beneficiario
arrojara un haber inicial menor que de no haber existido los mismos en la historia laboral del beneficiario, podrán renunciarse para el cómputo de los mismos, aun cuando fueren necesarios para reunir los requisitos exigidos en el régimen previsional general vigente. Hablamos de la 24241, ¿no? Vamos a ver, si el haber inicial de las prestaciones liquidadas conforme a la ley 26508 fuere inferior al que resulte de la aplicación de la ley 24241, se podrá renunciar a la aplicación de la ley 26508. ¿Bien? A ver, cuando yo me jubilo como docente universitario, si yo elijo el 82% docente universitario, se me aplica el 82% sobre la última remuneración al cese. ¿Bien? Y si yo tuviera aportes que no sean universitarios, no digo los perdí, pero no se tienen en cuenta en el cálculo. Opté por el 82% docente. ¿Bien? Ahora, cuando yo opto y le digo, señor ANSES, necesito que usted me liquide la jubilación conforme a las pautas de la ley 24241 y renuncie al 82 docente, ¿bien? Al 82% docente, la 26508, le digo al señor ANSES, sumame los aportes que hice en la universidad con los que hice en la empresa privada o en el ámbito público, sumame, y sobre esa base calculame el haber previsional. E incluso, cuando estoy trabajando, hace poco he trabajado con un caso justamente de agronomía, en donde el docente me fue a buscar, fue al estudio, a decir, necesito el 82 docente. Hoy en día era su único ingreso. Hoy en día, era socio de sociedad también, pero hoy en día era su único ingreso. Y cuando me pongo a ver la historia laboral de esta persona, durante 17 años había sido gerente de una empresa, en relación de dependencia con aporte, no era socio, era con relación de dependencia con aporte. Ahora, cuando le digo, vení Julio, veamos esto, le planteo, este es tu 82 docente y este es el haber que te daría si consideramos la docencia como común y te sumamos los aportes en los que había trabajado hasta el año 2020. ¿Me explico? La jubilación me dio el doble, ya les voy a mandar, tengo el ejemplo acá para mostrarlo. Me dio el doble. La PBU PCPAP, régimen común, me dio el doble que el 82% docente. ¿Me explico? Vamos a ver estos dos casos. Permítanme que abra el archivo y ahí les vuelvo a compartir. Un segundito. Fíjense, ahí les comparto pantalla, estoy hablando y no le compartí pantalla. Observen este caso. No sé si puedo poner un poquito más de eso. En este caso, es el cálculo de la jubilación de este señor que me da una jubilación de 519.000 pesos si yo le aplicaba en el régimen común. ¿De acuerdo? O sea, se jubilaría él con una PBU. Esto está calculado a hoy, es más, lo hice hoy al cálculo para que los tengamos a los números actualizados. Fecha 8 de noviembre del 2023. Jubilación con aplicación del régimen de la 24241. ¿Bien? Entonces, fíjense que acá yo les desgloso las 120 últimas remuneraciones. ¿Bien? Esto antes lo hacíamos en Excel. Era un laburo, era hormiga hacer, porque teníamos que armar los índices, armar los coeficientes con los índices y empezar a tirarlo para abajo. Bueno, hoy en día ya trabajamos con un sistema que lo hace y te calcula las prestaciones previsionales y te determina el derecho tal como lo hace ANSES. Bueno, ahí tenemos, ven, esto, el promedio de las 120 últimas remuneraciones. El promedio de remuneraciones de este señor me da en 725.879. Si yo a eso, este tenía como 40 y tantos años de aporte, no me acuerdo exactamente, pero si yo le calculo el 1,5% y lo multiplico por la cantidad de años de aportes o fracción mayor de 6 meses, me va a dar la sumatoria de la PC y la PAP que está acá arriba. ¿De acuerdo? Está ahí arriba. Fíjense, PBU, esto es un monto fijo que tiene una historia hermosa para contar que hay confiscatoriedad sobre PBU, pero no viene el caso. En la historia de qué es lo que representa la PBU. Se decía originalmente allá en los años 90 que la PBU era para cubrir los gastos de subsistencia de la persona desde un punto de vista de la alimentación. Hoy eso ha caído totalmente en desuso porque con 40.000 pesos no creo que un jubilado ni siquiera se alimente, ¿de acuerdo? Con 40.000 pesos por mes. Bueno, al margen de eso,
La PC, ahí está calculado. Bueno, esto es en la forma mixta, que es para calcular el cálculo mixto. Es un resumen de esto que yo expliqué acá, con fórmulas. La PC y la PAP. Sumo PBU, sumo PC y sumo PAP, y me da un haber inicial a la fecha de adquisición del derecho, que es 8 de noviembre, de 519.000, cuando el 82% docente me estaba dando en el orden de los 315.000 pesos. ¿De acuerdo? O sea que es muy grosera, vamos a llamarle, la diferencia entre uno y otro régimen. Repito, esto es hacer uso ni más ni menos de las armas que me da la ley. La ley también, cuando fue sancionada, fue a consideración de que podían existir casos en donde el 82% de docente, de un docente, valga la redundancia, no sea el haber más alto posible. Bien, y esto también se consagra con uno de los principios que tiene la ley de procedimiento administrativo, que es en favor del administrado, ¿no? Bueno, este es un caso, un ejemplo, ¿no? Esto después les voy a, no sé si lo van a mandar por mail al material, ya me dirán. Bien, ahí Mónica en el chat me pregunta cómo son las actualizaciones si se renuncia al régimen docente. Obviamente que si yo renuncio al régimen docente, la carátula del expediente no va a ser una docente universitaria, sino que va a ser un régimen común. O sea que me van a aplicar la movilidad común del régimen general. ¿De acuerdo? No me van a aplicar la movilidad del régimen docente si es que no decidí jubilarme por la 26508. Eso está de más decirlo, ¿vean? Es lógico. ¿De qué? ¿De asunto? ¿De la obra social? Sí, vaya PAMI, vaya PAMI. Bueno, a ver, es un tema discutible porque vos o sea, Asunt, la obra social, me pregunta acá, el profesor me pregunta, ¿qué pasaría si yo renuncio a la 26508 y paso a jubilarme por el régimen general? Voy a ir a PAMI. Bueno, eso ya sería discutible desde un punto de vista legal. Hay unos abogados muy buenos que hacen todo el tema obras sociales. Yo creo que lo mismo se podría continuar en el asunto. Sí se puede continuar en asunto. Sí. Pero en la ley de obras sociales, la 23660 y la 23661, que son las dos leyes, se prevé que determinada cantidad, no, lo que estoy diciendo no me lo acuerdo exactamente, pero a partir de determinada cantidad de años de aportes a una obra social, estando en la jubilación, podés seguir optando por esa obra social. O sea, a Asunt no le importa si vos te jubilaste por el régimen general o por el régimen docente, los aportes van a ir de igual manera a esa obra social. Así que no estoy tan seguro. Está bueno el tema para averiguar qué obra social le correspondería. Me voy a fijar en el caso. Creo que a Julio, que es un docente de acá de agronomía, le terminó en Asum también. Lo debería chequear, no me acuerdo bien. Y les comparto pantalla de vuelta. Bien. Vamos a continuar un poquito. O sea, en el caso presente no aplica la prestación por simultaneidad por tener una dedicación superior a 20 horas. Es decir, para que me aplique la 26508, tengo que tener una dedicación semi-exclusiva o exclusiva. ¿Bien? A tal fin deberá calcularse la prestación jubilatoria con arreglo a la 24241, que es lo que acabo de mostrar el cálculo del haber de este ejemplo, y compararse la misma con el monto de la prestación conforme a la 26508, que no es más ni menos que calcular el régimen general PBU-PC-PAP y determinar cuál sería el 82 docente. Una vez que yo hago esa comparación, decido si voy a iniciar el expediente por una u otra vía. ¿De acuerdo? A ver, repito y no me voy a cansar de decirlo, lo decimos en la diplomatura también. Eh, ANSES no se fija qué es lo que te conviene. Incluso pasa cuando tienen relación de dependencia común con autónomo, hay a veces que se aplica un artículo 1 de la 25321 y a veces te conviene aplicarlo y a veces no. Pero el iniciador de ANSES, el computista de ANSES, no va a buscar el mejor haber previsional posible. Y acá creo que nace la importancia también de los que hacemos previsional, ¿no? Ese asesoramiento, ese acompañamiento para buscar la mejor jubilación posible dentro del marco de la historia laboral de la persona. A ver, tampoco es que hacemos magia, tampoco es que no tenés aporte y te vamos a sacar una jubilación de 500.000 pesos, no es así, ¿de acuerdo? Pero dentro de los aportes que tiene la persona, vamos a ver cuál puede ser el mejor haber previsional posible que se logra dentro de esos aportes, ¿no?
Lo comparo y en consecuencia se aplicará la movilidad previsional del régimen solicitado. Si solicité jubilarme por 26.508, me aplicarán RIPDUM. Si decidí jubilarme por 24.241, me aplicarán la movilidad del régimen general. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora vamos a ver, dejo de compartir, les voy a compartir otro caso, el régimen de autónomos. Antes de explicar esto que voy a explicar a continuación, me gustaría mostrarle cómo se calcula, que les había dicho al principio, cómo se calcula el haber previsional de un trabajador independiente. Este trabajador independiente del cual nosotros vamos a utilizar de ejemplo es autónomo, lógicamente. ¿Por qué? Les había comentado, que aunque me parece injusto, el artículo 42 de la ley de monotributo, la 26565, no permite que sobre los aportes realizados en el componente previsional de la cuota que integra el monotributo, bien, le digo para los que no tienen noción sobre el régimen de monotributo, el régimen simplificado de la ley 26565, monotributo, un impuesto, es la unificación a través de una cuota única en la que se pagan tres componentes. En términos generales, pueden haber excepciones en el monotributo social, en el monotributo promovido, o en locaciones de inmuebles, o en la actividad primaria, pero en el régimen general del monotributo, en el régimen simplificado, perdón, en el monotributo pagan tres componentes: obra social, aporte jubilatorio y el impuesto integrado, que es la unificación de IVA y ganancias. ¿De acuerdo? Cuando estamos pagando el monotributo mensualmente, pagamos esos tres conceptos, y uno de esos tres conceptos, que es el código 21 en el nomenclador de AFIP, es el aporte jubilatorio. Ese aporte jubilatorio que realizo en forma mensual, lo recauda AFIP, lógicamente va a parar en ANSES, se tiene en cuenta para llegar a los 30 años, pero no se tiene en cuenta a la hora de calcular el haber previsional. ¿De acuerdo? Es decir, acá no aplican renta de referencia. Fíjense la composición. La categoría A termina pagando mensualmente 2.200 pesos. Si nos vamos a la K, terminan pagando como 10.000, 12.000 pesos de jubilación. O sea que equivaldría a una remuneración de más de 100.000 pesos. Me parece totalmente injusto que no se les considere una renta de referencia o se vea un mecanismo de tratar de diferenciar las personas que sí hicieron aporte, que contribuyeron con el sistema integrado previsional argentino durante un periodo X de tiempo, y diferenciarlas de las que no tienen aporte. Y esta es una de las críticas que me hago cargo de lo que voy a decir, que creo que este sistema de la 24241, que nació allá por el año 94, yo tenía un año, se está tornando no contributivo. Es decir, hoy en día en Argentina no hace falta hacer aportes para llegar a tener una jubilación. O sea, uno se va a Europa, por ejemplo, se va a Estados Unidos, si usted no tiene los 30 años de aporte, los 35 en algunos países, no se jubila, tome acá hasta su plata. Nos vimos. ¿Explicó? O sea, no podemos seguir gastando más de lo que ingresa y seguir financiando el ANSES con el Tesoro, con emisión, con lo que fuere, porque en teoría tienen que financiar perfectamente con parte de IVA, con parte de ganancias, de los impuestos coparticipables, con los aportes, las contribuciones, las penalidades, las multas, etcétera. Y exacto, es que pasa que hay gente que tiene jubilaciones que no. Sí, claro, en el presupuesto general de la nación. Exactamente. Están debatiendo ahora con toda esta política, se está debatiendo después de las elecciones. Bueno, y no, y más allá de eso, el 50% de los jubilados en Argentina, de los más de 7 millones de jubilados, cobra la mínima. Es decir, hoy la mínima está en 87.000 pesos. 87.000 es la mínima, más el bono de 37.000 llegan a 124.000. Descontarle la cuota de moratoria, que son unos 20.000 pesos en promedio, te van a quedar 104.000. Descontarle la obra social, te va a quedar aproximadamente 100.000 pesos en el bolsillo. Estamos hablando de un jubilado que nunca hizo aporte, o de una persona que sea monotributista, como es el caso que voy a explicar a continuación. ¿Me explico? Son cuestiones que me parecen, por lo menos a mí, a mi criterio, totalmente injustas. Bueno, les comentaba, vamos a ver el tema de autónomo, porque ahora vamos a entrar en la situación de aquel docente universitario que ejerce una profesión o que es director de una sociedad anónima, gerente de una SRL, bueno, autoridad en una sociedad comercial, está inscrito en autónomos, por ejemplo. Vamos a ver esa situación. Y acá
acá a priori ya adelanto el resultado, me conviene más el 82 docente. Bien, acá me conviene, habría que ver cuánto es la remuneración, lógicamente, pero en términos generales me conviene más el 82% docente, a diferencia del caso anterior que yo le explicaba acá y que es justamente el caso que me preguntaba el profesor que está presente acá. Bueno, tenemos 5 categorías de autónomo, tenemos tabla, no vamos a entrar en esa definición del concepto de autónomo, pero sí vamos a decir que esta obligatoriedad de quienes ejercemos profesiones liberales, de quienes administran sociedades comerciales, etcétera, viene de los artículos 2, 3 y 4 de la ley 24.241, ¿de acuerdo? En función de ello, acá van a ver también unas primas. Y dice categoría 1, 2, 3, 4, 5, y después tienen categoría 1, 2, 3, 4, 5, primas, que son para tareas diferenciales, o sea, aquellos trabajadores, fíjense que es más cara, ¿no? Aquellos trabajadores independientes, por ejemplo, camioneros, que un camionero que maneja su propio camión, ¿de acuerdo? Camionero es un régimen diferencial, 55-30, 55-25, dependiendo de según sea corta o larga distancia, artículo 1, ley 2744. Perfecto, eso lo dejamos ahí. Vamos a centrarnos en el aporte que realiza mensualmente este director de la sociedad anónima, este gerente de una SRL. Cuando yo voy a determinar la jubilación, vamos a trabajar en un ejemplo, vamos a trabajar en este ejemplo. Vamos a suponer que el profesor, ¿lo puedo tomar de ejemplo, por favor? Vamos a suponer que el profesor, además de ser docente en la universidad, es director de una sociedad anónima y se mantiene en ese cargo desde hace 30 años. ¿De acuerdo? 30 años. O sea que vamos a decir que fue desde, vamos a hacer un número redondo, enero del 90 a diciembre del 19. ¿De acuerdo? Tendríamos los 30 años. Vamos a dividir estos 30 años en 3. ¿Bien? Y vamos a decir que los primeros 10 años él fue categoría 1. Los segundos, los segundos 10 años fue categoría 2 y los terceros 10 años fue categoría 3. ¿De acuerdo? Por lo tanto, acá, a diferencia de cuando estoy calculando la jubilación de un personal en relación de dependencia, en relación de dependencia yo tengo en cuenta las remuneraciones actualizadas de las últimas 120 remuneraciones. Cuando nos pasamos a autónomos para determinar ese ingreso base, lo vamos a hacer, pero teniendo en cuenta las rentas de referencia de toda la vida laboral autónoma. ¿Bien? Yo no tengo que tomar la renta de referencia digamos, vigente en enero del 90 y traerla hasta ahora. No, tomar la renta de referencia de la categoría 1 que revistió en los años 90, ¿cuál es la renta de referencia hoy? O sea, ya no hace falta indexar, no hace falta actualizar. Por lo tanto, voy a sacar un promedio, si hago el valor de la categoría 1 acá, ¿cuánto es? 49.093,77. 49.093,77 por 120 dividido en 120, o sea que en ese primer tramo me va a dar lo mismo, 49.093,77. Perfecto. Vamos al segundo tramo. Si fue categoría 2 por 120 dividido en 120, me va a dar lo mismo. O sea, categoría 2, 68.730,22. Y en la categoría 3, 98.069. Ahora saco el promedio entre estos 3. Tendré que sumar los 3. Vamos a hacer 49.093,77 más 68.30 más 90,69. Y el 3, la ingreso base, que es 72 días. El 3, el cálculo es 0,015, me va a dar, y le van a pagar cada año, cada año, porque tiene 30 años. Y los 80, 30, va a dar 30 años que tiene, va a dar 30 años, o sea que es autónomo.
en la cara. Incluso si ustedes ven las rentas de referencia, un autónomo cuya renta de referencia, por ejemplo, en la primera categoría, y esta es una de las críticas que vamos a estar en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy el 21 y 22, haciendo críticas sobre el cálculo del haber previsional. Y esta es una de las críticas que voy a hacer. Fíjense acá, categoría 1, renta de referencia 49.000, y fíjense cuánto paga la categoría 1. ¿Cuánto paga por mes la categoría 1? 15.000 pesos. Si ustedes ven la proporción, va a ser el 29%, que es 11% de aporte más 18% de contribución. O sea que el mismo que es su propio empleador y su propio empleado paga su aporte y su contribución, ¿de acuerdo? Pero no representa la renta de referencia una magnitud significativa de los ingresos que tiene el autónomo en la categoría 1. Y acá se puede demostrar mil cosas más con la estadística. Con la estadística y normas que aplican a la relación de dependencia, pero que pierden sentido analizarlas en el régimen de autónomos. ¿Me explico? Es el más castigado. Incluso fíjense en este caso, 32.401, esto me da la sumatoria de PC más PAP. ¿Por qué? Porque no he dividido en cuántos son los aportes anteriores y posteriores. Si yo lo puedo dividir, multiplicar lo anterior por lo posterior, le divido, pero la suma me va a dar lo mismo. ¿De acuerdo? Y esto hay que sumarle 40.000 de la PBU, o sea que va a estar en 72.000 y pico la jubilación del autónomo con 30 años de autónomo, director de una sociedad anónima, va a estar en los 72.000, la mínima está en 87.000, va a cobrar un complemento al mínimo y un bono de 37.000, exactamente igual que una persona que no tiene nada de aportes, pero absolutamente nada. Ustedes vieron que está el decreto 475 desde el 2021 hasta ahora, que te acreditan un año de aporte por tarea de cuidado, un año por cada hijo, solamente a mujeres. No entremos en la discriminación que hace la ley, ¿no? Para con los padres, cuando la responsabilidad desde un punto de vista del Código Civil es compartida entre ambos progenitores, ¿no? Bueno, varias críticas hay que hacerle a esto. En el caso que yo les quiero plantear ahora, ¿qué tiene esto que ver con docente universitario? Creo que ya nos fuimos un poco del tema. Volviendo al tema, vamos a plantearnos en el ejemplo, docente universitario que realiza una actividad independiente. Director de sociedad es en el caso que estamos mostrando. ¿De acuerdo? Bueno, fíjense acá que yo ya les anticipé el resultado, me da una jubilación mínima para el autónomo con 30 años. Por lo tanto, acá me va a convenir siempre el 82% docente, porque incluso cuando el 82% del régimen universitario docente fuera menor a la mínima, tiene asegurada la mínima. ¿Me explico? El docente universitario tiene asegurada la mínima jubilatoria. Por lo tanto, acá, sin hacer el cálculo ya me puedo dar cuenta que en el caso le conviene hacer, en el caso con categoría 1, 2 y 3, le conviene hacer el 82% docente. Ahora, si me voy a la categoría 5, podría ser otro el cantar en este caso, porque acá la renta de referencia, fíjense que sube a 216.000 pesos. Estas son cuestiones estrechamente de números, más allá del derecho, es obviamente que como los impuestos, nace del derecho, lógicamente, pero se vuelca todo en números. Bueno, esta parte del derecho previsional, yo la veo así, matemáticamente hablando, esas comparaciones que son cruciales para lograr el mejor haber jubilatorio posible, ¿no? Vuelvo a la diapositiva. Este es el caso que hemos visto de relación de dependencia. Este es el caso en donde vamos a ver docente universitario con aportes en el régimen independiente. Cuando se trata de servicios computables con aportes en el régimen de autónomos, se calculará la prestación con arreglo a la ley 24241 y teniendo en cuenta las rentas de referencia a cada categoría publicada semestralmente por AFIP. La AFIP lo publica en el mes de septiembre y en el mes de marzo. ¿Bien? Este análisis se torna abstracto cuando los aportes independientes se hayan realizado bajo el régimen simplificado monotributo, ya que el docente universitario pagaría solo el componente impositivo. A ver, cuando estamos en relación de dependencia y además la persona fuera de esa relación de dependencia se decide inscribir por una actividad independiente como monotributo, tiene la opción, no es obligatorio, pero tiene la opción de en lugar de pagar los tres conceptos, impuesto, obra social y aporte jubilatorio, paga solamente el impuesto integrado. ¿Por qué? Porque obra social y aporte jubilatorio ya lo tiene por la relación de dependencia, ¿bien? Se torna abstracto esto. Pero ¿qué pasa si yo, a pesar de tener relación de dependencia, decido pagar los tres componentes del monotributo por un error o porque tengo ganas simplemente?
también pierde sentido el análisis porque el artículo 42, como bien les explicaba hace rato, el artículo 42 de la ley 26.565 me imposibilita a que yo calcule el haber previsional con los aportes sobre el monotributo. Y si yo estuviera permitido hacerlo, ¿cómo lo calculo si no tengo rentas de referencia para el monotributista? Bueno, lo mismo pasaba, y fíjense que sigue el sistema en contra de los trabajadores independientes, creo yo. ¿Por qué? Porque este año salió un decreto, les cuento como experiencia nomás, en enero, febrero, el decreto 90/2023. Antes, al personal de casas particulares de la ley 26.844, que son las empleadas domésticas, que se les crea a partir del año 2009, 2008, no me acuerdo bien el año, un régimen previsional justamente para este tipo de tareas, ¿no? Es cuando yo acreditaba esas tareas para la jubilación, esa jubilación sucedía lo mismo que con el monotributo. Me daban derecho a los 30 años de aportes, pero para calcular el haber previsional no se tenía en cuenta ni para determinar la PC ni la PAP. Bueno, a partir de este año eso se modifica, se les da derecho al fondo de desempleo de la 24013 y además se toman rentas de referencia. Se va a calcular solamente PAP, PC no. ¿Por qué? Porque como la PC me pagan por los años anteriores al 94, antes del 94 no tenía régimen de personal de casas particulares. Por lo tanto, es todo para PC, ¿de acuerdo? Tomando una escala salarial, la escala salarial, como renta de referencia, la escala salarial del personal de casas particulares. ¿Me explico? O sea que a ellos incluso le da la mínima, aún con toda esa consideración de la PAP, me da la mínima. Y después entramos a cuando le hablan, cuando se debatía, no sé si se acuerdan, cuando se debatía el 82% móvil para todos los jubilados, es decir, que todos los jubilados cobren el 82% de lo que cobraban en actividad. Bueno, eso era imposible, primero porque no hay financiamiento, no hay con qué pagarlo. Y segundo, que a las personas de bajos ingresos, o sea, que tenían remuneraciones bajas, no le conviene, porque hoy, por ejemplo, una empleada doméstica termina cobrando 70.000, 80.000 pesos mensuales, hay que ver la cantidad de horas semanales, pero en promedio 70.000, 80.000, se jubila y pasa a cobrar más del 100% de lo que cobra, porque hoy la mínima está en 87 y con el bono te vas a 194, o sea, que la gente, las personas que tienen ingresos remunerativos bajos, no les conviene el 82 docente, el 82 no docente, el 82 móvil en general, ¿bien? Ahora, si nos vamos a la otra punta de la pirámide, quienes reciben las rentas más altas, les conviene, porque si uno analiza ese tipo de trabajadores, va a llegar a concluir de que terminan cobrando entre el 45 y el 60% de lo que cobraban en actividad. ¿Me explico? Vamos a suponer, por ejemplo, una remuneración que tenga de sueldo 2 millones, 2,5 millones de pesos por mes, un director de una sociedad anónima que le realizan aportes, le van a topear en la máxima, que incluso es inconstitucional. O sea, así como hay un haber mínimo, hay un haber máximo. ¿De acuerdo? Pero ojo, porque acá no tienen la máxima los privilegiados. Hay regímenes jubilatorios de privilegio que no tienen la máxima, diputados, senadores, presidente de la nación, jueces, fiscales, etcétera. ¿De acuerdo? Ellos no tienen la máxima y pueden llegar a cobrar más de 10 millones de pesos por mes de jubilación, pensión y todo eso. Pero para todos nosotros, o sea, los que no aportamos en ningún régimen diferencial, nos topean en la máxima si tuviéramos relación de dependencia. ¿Alguna duda? Estoy sin leer el chat, mil disculpas. Ahí lo leo. Por favor, compartan la charla grabada. ¿Cómo son las actualizaciones si se renuncia al 82? Ya lo hemos dicho. Hola, tengo un cargo docente exclusivo en la UNT y un cargo simple en la Universidad de Catamarca. Pienso jubilarme el año que viene. Tengo 60 años. Mi pregunta es si afecta que sea monotributista. No, justamente por lo que comentábamos recién. O sea, al trabajar en de dos universidades distintas. Eso pasa a muchos profesores de acá que están en la UNT, en la Universidad de Santiago del Estero, o como en este caso que me consulta, en la Universidad de Catamarca. Se le va a tomar, como bien decía al principio, el 82% del último cargo o sumatoria de cargos. A ver, generalmente cuando me toca trabajar con estos expedientes, no dejo al arbitrio, a la decisión del computista que me toque de ANSES, sino que siempre realizo los expedientes, presentamos un escrito en donde doy las pautas y fundo el derecho que quiero que se aplique al caso, ¿de acuerdo? Porque quiero dejar sentado que estoy renunciando por escrito, si es que renuncia al 82% docente, como deseo que se me compute la jubilación. Después ellos harán lugar o no, pero, o sea, más allá de que si me toca Juan, Pedro o Mariana que me realice la liquidación, son personas
y se pueden equivocar. Y si además ese expediente está siendo supervisado por un profesional fuera de ANSES, el riesgo de error es menor, ¿de acuerdo? Puedo solicitar un recurso de revisión. Bueno, la ley de procedimiento administrativo nos dice cuáles son los armamentos, los recursos que puedo tener para recalcular el haber previsional. ¿Bien? Así que en ese caso, sí. En ese caso no le afecta en el 82 docente el caso de monotributo porque, como decíamos, el artículo 42 de la 26565 es no computable a los fines de la prestación. El artículo 3, inciso B, segundo párrafo de los requisitos dice: la prestación por simultaneidad a la jubilación ordinaria del régimen provisional general se abonará en aquellos casos en que el docente no supere una dedicación de 20, claro, que es lo que yo estaba explicando, que es la primera situación que planteé cuando iniciamos la charla. Correspondiendo en estos casos a adicionar, tenía entendido que en este caso sí convenía pedir la simultaneidad. Claro, pero la simultaneidad acá no aplica si el docente tiene más de 20 horas de dedicación semanales. ¿Me explico? Repito, la simultaneidad se da solamente para aquellos docentes que tienen una dedicación de hasta 20 horas semanales y que además tienen aportes en el régimen previsional general de la ley 24.241. Después Orlando me pregunta, ¿cuál es la situación de los docentes universitarios que se desempeñaron o desempeñan como funcionarios? Decano, vicedecano, muy buena pregunta, ya que están en condiciones de jubilarse. Bueno, primero, que tiene que haber estado 10 años frente a alumno. Eso es condición sumamente necesaria para acceder a la prestación. Cuando asumen esas personas como decano, vicedecano, incluso está en la normativa, ellos van a aportar, se les va a dar el 82% docente, eso no quepa la menor dudas, pero ¿qué pasa? Cuando se le liquide el sueldo, me gustaría ver el recibo de sueldo de un decano, vicedecano, rector de universidad, porque a ellos se le tiene que calcular el 2% adicional al 11% que ya aporta sobre el cargo de profesión titular de una cátedra. ¿De acuerdo? Se les liquida, se les aplica en la liquidación de sueldo el 2% sobre la remuneración del cargo de titular de cátedra para el aporte del aporte del 2% extra para tener el 82% docente. ¿De acuerdo? Muy buena pregunta, Orlando Peralta. Así que deberíamos corroborarlo a eso. Carlos Hernández me dice, bueno, dejamos unas preguntas más porque si no, no termino con el tema. Y ya me quedan 10 minutitos para llegar a las 7:30. Termino esto y avanzamos con las preguntas ya antes de ir finalizando. Me quedé en Carlos Hernández para continuar leyendo luego. Bueno, antes de terminar, a mí me gustaría hacer una aclaración sobre la importancia de tomar, o sea, la importancia de tomar conciencia de qué es lo que estamos haciendo cuando nos jubilamos. No es un trámite de voy a comprar un caramelo y listo. A veces dicen las personas, bueno, a ver, se pueden ir a jubilar con cualquier abogado, cualquier especialista en derecho previsional, está todo perfecto. Incluso en ANSES, cuando uno va al ANSES, tienen los carteles que dice que no necesita apoderados ni intermediarios para la gestión previsional. O sea, y vuelvo a decir lo que dije al principio de la clase, si ellos hicieran correctamente su trabajo, creo que los que nos dedicamos al derecho previsional no tendríamos trabajo, liso y llanamente. Claro, es más frecuente en los abogados, la especialidad en previsional. Yo creo que vino porque ya desde los 18 años yo ingresé a la universidad, acá a la Facultad de Ciencias Económicas, trabajando en el 130 de ANSES. O sea, sabía mucho del librito, de todas las normas, era capacitador del 130 de ANSES, y me sabía todas las normas de memoria, pero nunca había hecho práctica. Hasta que un día antes de recibirme me han hecho una propuesta de pasar a formar parte de un estudio, renuncié, me fui al estudio de demasiada jubilación y ahí era donde aprendí a hacer toda la teoría con la práctica y bueno, después ya independiente. La historia laboral completa. Analizar el registro detallado de los empleos que ha tenido el futuro jubilado a lo largo de la vida laboral activa. Es decir, está bien, hoy puede ser docente universitario, está perfecto, pero antes de la docencia universitaria puede haber tenido otros trabajos. Y la idea de esta charla, como yo la diagramé, es justamente, más allá de analizar los aspectos legales, que sí, 25 con 10 años, 60, 65 años de edad, está perfecto, divino, sino cómo vamos a analizarlo para aplicarlo en cada caso en particular, que cada jubilación de una persona es totalmente distinta de la otra. ¿De acuerdo? Por ahí van al estudio y consultan, no, que mi tía, mi familia, mi vecino, el hijo de, se jubiló de tal forma y yo quiero... No, no, no. El análisis se hace sobre cada caso en particular, ¿no? Entonces, cuando vamos a analizar la historia laboral
completa. ¿Por qué digo completa? Porque no es solamente ver si tiene aportes en la universidad. Vamos a ver si tiene aportes autónomos, vamos a ver si tiene aportes en relación de dependencia. Voy a hacer los cálculos de la jubilación previo a presentar el expediente, porque una vez que yo presento un expediente me lo van a caratular como docente universitario o como común según la opción que yo haga al iniciar el trámite. ¿Me explico? Es relevante destacar cómo los aportes regulares al sistema previsional impactan en la prestación que recibirá el docente a jubilarse. Ya sea por el régimen docente o no, lo que tenemos que ser conscientes es que todas las remuneraciones, fíjense, a ver, llegamos a los 65 años de edad. Hay personas que han empezado a trabajar a sus 18 años. Son 47 años de aporte. Como el caso del profesor, tiene más de 40 años de aporte. Entonces, no debemos tomar a la ligera el hecho de decir, vamos, el 82% docente. No, no siempre me conviene. Y si me conviene uno u otro régimen, vamos, como dice ciencia empírica. ¿De acuerdo? Vamos a demostrarlos con los números, a ver cuáles de los dos regímenes me conviene aplicarlo. Finalmente, es crucial destacar cómo la historia laboral se convierte en la base para el cálculo. A mayor cantidad de aportes, mayor es el haber previsional. ¿Cómo vemos esta última frase en el docente universitario? El docente universitario cobra una antigüedad. Es así, hasta un límite, creo que tienen un límite de 35 años. ¿Bien? Bueno, se cobra esa bonificación por antigüedad, llamémosle, y como es un concepto remunerativo, a mayor antigüedad, mayor será el 11% y el 2% que aporte. Por lo tanto, si mayor es el concepto remunerativo, también cuando vaya a aplicar el 82 será más alto. Matemática pura. Entonces, volvemos a la teoría, mayor cantidad de aportes, mayor haber previsional. No es lo mismo. Pero ahí escuché decir muchas personas que dicen, no, a mí me sobran los aportes, porque tengo 35 y necesitamos 30. No, señor, no le sobra absolutamente nada. No es lo mismo jubilarse con 30, con 31, con 25 que con 47 años de aportes. ¿Bien? La segunda es la prueba documental. La prueba documental, a ver, hay periodos anteriores al 94 que se llama parte histórica de la historia laboral. Antes los aportes, no sé si ustedes recuerdan, había cajas previsionales. La caja previsional de autónomo, la caja de comercio, la caja de industria, la caja docente, etc. Bueno, cuando se promulga la ley 24241, se unifica todo en ANSES. Y los aportes dentro de la contabilidad se empiezan a imputar en forma mensual. Antes eran meses trabajados por cada año calendario, hasta junio del año 94. Desde julio del año 94, un mes de aporte es un mes trabajado. Y previsionalmente, un mes tiene 30 días. ¿Bien? Nos basamos en la prueba documental para acreditar periodos laborales inexistentes en la historia laboral registrada ante ANSES. Les había comentado la resolución 524/08 sobre probatoria de servicios. Dentro de la probatoria de servicios, yo tengo servicios comunes y servicios privilegiados, servicios diferenciales, justamente el aporte docente. Cuando nosotros presentamos la certificación de servicios de un docente, ANSES tiene en la intranet de ellos, en el sistema interno de firmar las certificaciones de servicios de las universidades que integran o que son pasibles de aplicarse a las jubilaciones de la ley 26508. ¿De acuerdo? Si está firmado por esa persona, se lo toma computado por esa persona, ANSES va a haber una verificación, es decir, que va a ir al departamento de personal de la Universidad Nacional de Tucumán a ver los libros de sueldos y remuneraciones para detectar que esa persona efectivamente sea un docente. No, nunca me pasó que vayan a verificar porque en la UNT generalmente está todo como corresponde. Esto puede incluir certificaciones de servicios, telegramas cruzados con el empleador, recibos de sueldo, afiliación a la obra social que lo nuclea, en este caso ASUNT, o al sindicato que nuclea a los trabajadores de la actividad, pruebas testimoniales, etc. Es decir, yo voy a defender y tratar de acreditar la mayor cantidad posible. Por ahí vemos historias laborales que dice, bueno, trabajó el 85, el 86, el 87, el 88 no trabajó, trabajó el 89 y el 90. Pero cuando la persona te está por jurar, te dice, no, yo trabajé corrido desde el 84 hasta el 91, pero en ANSES solo figura 85, 86. Bueno, ¿qué hacemos? No es lo mismo acreditar los 3, 4 años que tiene ANSES
que acreditar todo el periodo que me estás diciendo. Hay una reglita, que es justamente del 35%, que aplica la resolución 524. Esos son los ejemplos de conocer la normativa. Si yo logro acreditar en vez de 3, 4, 6, 7, lo que estoy haciendo, al fin y al cabo, es conseguirle un mejor haber previsional a esa persona, ¿no? A tal fin se aplicará la resolución 524/08 y después otra resolución que es la 555 para autónomos. Planificación. Vamos a ver, planificación previsional que a mí me encanta hacer. Creo que de las cosas de previsión que más me gusta es poder planificar, poder prever, poder ver de antemano, llamémosle, cuál es la situación previsional actual y cuál puede ser la situación previsional futura de una persona. ¿Bien? No es ni más ni menos que prepararse para el futuro. ¿De acuerdo? Por ahí hay personas, o quizás a mi edad, o a los 35, 40 años, que lo ven a la jubilación como algo tan lejano que ni se preocupan, o sea, veré qué hago cuando llegue a la edad jubilatoria. Esa es, no hay una cultura acá de ahorro. Distinto es, por ejemplo, en los sistemas de Estados Unidos, en donde uno ahorra, como eran las AFJP antes acá, ¿de acuerdo? Antes del año 2008, eran las FJP que eran ahorros privados. Bueno, acá es aportar si tengo trabajo, si no tengo trabajo no aporto, y yo creo que, y esto lo voy a dirigir, perdón la expresión, solamente a los que ejercemos la profesión de contador público, que por ahí tenemos contacto con directores, socios de empresas o personas que trabajan en forma independiente y que está dentro del sistema tributario asfixiante que tenemos en Argentina, lo ven al pago de autónomo o al pago del componente impositivo en el monotributo como un costo más dentro de esa masa de costo fiscal que tiene mensualmente el trabajador, y sin que ellos sepan cuáles son los derechos que tienen por el pago de ese aporte. Porque uno dice aporte jubilatorio, mal llamado, creo yo, aporte jubilatorio, deberíamos decirle aporte previsional. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la seguridad social, cuando uno hace aportes previsionales, no solamente está aportando para la jubilación, sino que pensemos en aquel padre de familia que fallece, tiene hijos menores de edad. Pensemos en aquella persona que sale de acá a ver, nadie tiene la vida comprada. Previsional es prever, ¿no? Anticiparme a un hecho. Salgo, cruzo la avenida Independencia, Dios no lo permita, me choco en auto y pierdo mis capacidades laborales. Tengo derecho a un retiro por invalidez. Mi familia, cónyuge, conviviente, hijos menores, hijos discapacitados, tienen derecho a un retiro por invalidez. O sea que hay que, digo yo, a esas personas que trabajan en forma independiente, hacerle notar que el pago del aporte previsional no solamente es para la jubilación, sino que también es para el hoy, ante un fallecimiento, ante una incapacidad que pueda tener esa persona, y va a dejar una viuda, un cónyuge, un conviviente o hijos menores totalmente desprotegidos. Yo siempre cuento el caso de la esposa de un empresario que fallece y me va a ver para hacer la pensión. Cuando analizo la regularidad, hay un decreto que no es que cualquiera que hace aporte puede tener la pensión, pero sí el mantener el pago regular de los aportes previsionales me da derecho a la pensión y al retiro por invalidez, ¿de acuerdo? Este empresario nunca pagaba autónomos. Entonces, fíjate, me acuerdo que tenía una pareja de mellizos, de hijos, dos chicos de 12 años y la esposa. Bueno, la esposa no le asiste, ni mucho menos a los hijos, el derecho a pensión, porque si no está pagado el aporte jubilatorio, no tengo derecho a la pensión. No puedo ir a pagarlo después de fallecido si no tengo el derecho antes de haberse fallecido, ¿no? Así que seamos también conscientes nosotros mismos. A ver, nosotros mismos como trabajadores, sepamos si tenemos derecho o no. ¿Qué aplica esto que estoy diciendo al docente universitario? Hay un decreto que es el decreto 460/99, que para un trabajador del régimen común mide la regularidad. Esa persona puede ser aportante regular o irregular con derecho. Se la analiza para saber si puede generar pensión ante un fallecimiento o mismo generarse un retiro por invalidez. ¿Bien? Eso no aplica a docentes universitarios. El docente universitario, si fallece estando en la docencia universitaria o se incapacita estando en la docencia universitaria, se le aplica como una jubilación anticipada, es decir, va a cobrar un retiro por invalidez que tendrá las mismas características de jubilación, y los derechohabientes, que son cónyuge, conviviente, hijos menores, hijos discapacitados, también van a tener una pensión docente que va a consistir en el 70% del 82% docente. ¿Me explicó? O sea que también aplican esas normas. Planificación. Planificar el retiro de la actividad laboral incluye la previsión cuidadosa de aspectos no solo previsionales, sino también de ahorro y capitalización, cuantía de aportes, tributación, etcétera. Es decir, a ver, el sistema previsional nuestro
toma conceptos del sistema, algunos conceptos del sistema estadounidense, en donde muchas veces se aporta al régimen público y se aporta al régimen privado. Es decir, lo que creen los legisladores de aquel momento que hicieron estas leyes en el año 93 es que los que trabajan en forma independiente tienen capacidad de ahorro. Es decir, y esa capacidad de ahorro se vuelca, por ejemplo, en la contratación de un seguro de vida y retiro. De manera que tu jubilación a futuro no solamente esté dada por la jubilación que te pague el Estado, sino también por el seguro que vos has ido ahorrando durante tu tiempo. Bueno, nadie paga, o sea, yo no conozco muchos casos de personas que paguen seguro de retiro y hoy cotizan a más de 30.000, 40.000 pesos por mes un retiro dependiendo de la edad, ¿no? Es un enfoque estratégico que brinda tranquilidad y seguridad financiera, permitiendo a las personas enfrentar los desafíos del futuro con confianza y estabilidad económica, entre comillas, en este país, si es que se puede tener estabilidad económica, sobre todo en los momentos de crisis que estamos pasando. ¿Bien? Bueno, hasta que hemos hecho un repaso de los puntos más importantes a tener en cuenta sobre la situación de los docentes universitarios y la decisión de jubilarse, que no siempre es fácil. A ver, uno dice, bueno, a ver, tengo tantas deudas que jubilarme me implica menor ingreso, y si tengo menor ingreso voy a tener menor dinero disponible por mes para afrontar mis obligaciones, ¿no? Así que, bueno, en esta, como les decía al principio, en esta charla he intentado aclarar un panorama de la situación de muchos docentes, y hablo docentes en general, que no solamente se dedican exclusivamente a la docencia, sino que también tienen ingresos complementarios, es decir, son los casos que hemos visto, que trabajen en relación de dependencia en el ámbito público-privado o que ejerzan una profesión en forma independiente. Bien, voy a leer las consultas que quedaron y le voy a dar la palabra a la arquitecta Topa para que nos haga una aclaración acerca del programa de la UNT. Ya no sé ni dónde que. Carlos dice, buenas tardes, en mi caso tengo una semidedicación en la UNT y una simple en la UTN. ¿Cómo sería el cálculo? Como tanto UTN y como tanto UNT son universidades públicas nacionales, nos vamos a la definición del artículo 1 de la 26508, es decir, que el 82%, en el caso que optes como docente universitario, el 82% va a estar sobre la sumatoria de los cargos que tengas con sus correspondientes certificación de servicio. Es decir, vas a tener una certificación con una ampliatoria de la UTN y otra de la UNT. ¿De acuerdo? Para los docentes universitarios que se jubilan con la ley 26508, ¿le aplican el tope del haber jubilatorio? No. La jubilación de docentes universitarios tiene tope, bueno, lo mismo que la anterior. Queda grabada la clase. Entiendo que la están grabando, no sé si la van a compartir. Eh, no sé si Marcelo García nos puede contestar la pregunta. Sí, Sí, la sí, charla queda queda grabada. grabada, la subo a YouTube y después la comparto por el sitio del Centro de Capacitación, Perfecto, gracias Marcelo. seguramente desde mañana. Buenísimo. ¿Dónde se puede consultar la charla grabada? Bueno, ahí lo acaba de decir. Ahí está. Bueno, ¿uno de acá quiere hacer alguna duda, consulta de los que están presentes? No. En el caso de los jueces que son profesores universitarios, tienen que optar por uno de los... No, 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 no. Obviamente que el 82 docente no le va a convenir al juez. Al juez le va a convenir el 82% del cargo judicial, lógicamente. Lo que sí puede solicitar la prestación por simultaneidad, que la hemos visto al comienzo y que justamente hablé de la 24018, que es la ley de jueces, con el 82, con la prestación por simultaneidad. Lucía Topa está presente. Vamos, bueno, repito para los que se sumaron luego del inicio, que esta es una prueba piloto de una política que está llevando a cabo la arquitecta Lucía Topa, que es docente de la Universidad de Arquitectura, y que tuvimos el mes pasado, no recuerdo bien cuándo estuvo Mercedes Meliana, aclarámelo Lucía, pero ella vio todos los aspectos legales, normativos, de que hacen a la jubilación. Es un programa que se llama Acompañar en la jubilación al docente universitario, y ahí nos va a comentar en profundidad la arquitecta Topa. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias, Nicolás, por la difusión del programa. Gracias al secretario de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas, a Ariela Pichuelo, y a Marcelo García, que nos han permitido apoyar esta charla y difundirla también. Bueno, les contamos un poquito del programa. Es un programa de acompañamiento para la jubilación que fue presentado en la Facultad de Arquitectura con la idea de que se extienda a cada una de las facultades de la universidad y a cada uno de los institutos.
Y fue aprobado hace muy poquito por el Honorable de Consejo, ahora a fines de agosto, y hemos empezado a trabajar ya desde septiembre. Y la idea es justamente mejorar el proceso de la jubilación del personal docente y no docente de la universidad. Y este programa, digamos, tiene como, se encara en distintas etapas, que es el antes de la jubilación, que es lo que estamos haciendo ahora justamente, durante el trámite de la jubilación, que es una etapa en que, digamos, puede pasar desde 3 meses a un año o más de un año en algunos casos, donde uno está haciendo el trámite, pero no sabe en qué momento va a terminar, y la etapa posterior, que hay que prepararse realmente para la jubilación, porque es una etapa muy importante en nuestra vida. Consideramos que tenemos una perspectiva de vida por lo menos de 25 o 30 años hacia adelante después que nos jubilamos. Y bueno, si nos preparamos para la actividad laboral durante el primario y secundario en la universidad, nos preparamos para esos 20 o 30 años, o a veces 40, como decía recién Nicolás, de actividad laboral, nos tenemos que preparar mínimamente, por lo menos 5 años antes de cuando nosotros pensemos en jubilarnos. Y bueno, ya hemos organizado encuentros, le llamamos nosotros, como contaba Nicolás, con la doctora Melián, justamente para ver todo lo que es, digamos, los trámites legalmente que se tienen que hacer. Eso lo hemos hecho a través de un Meet, y hemos organizado una charla presencial en la Quinta, en nuestra facultad, para los no docentes. Y estuvo presente Walter Martín del rectorado, que específicamente se dedicó a tratar todo el tema de la tramitación no docente. Y hace poquito, el 25 ahora de octubre, hemos realizado otro encuentro con el contador Borqués, que es de la caja complementaria, porque es otra de los trámites que tiene que hacer cuando uno se jubila. Y próximamente ya le estamos anunciando, estamos organizando con un abogado que es especialista en obra social. Lo escuchaba uno de las consultas que te hacía Nicolás sobre el tema de la obra social y de Asun. Justamente estamos organizando para el jueves 30 de ahora de noviembre, estamos organizando un encuentro con un abogado que es especialista justamente en lo que es obra social. Se va a Doctor Patricio tratar, Griñola. Patricio ¿perdón? Griñola. Patricio Griñola. Exacto, para Patricio Griñola. Entonces, él va a tratar todo el tema de las obras sociales en términos generales, específicamente de ASUN, que es, digamos, de la obra social de los docentes. OFATUN también lo va a tratar, y otras obras sociales o prepaga, como OSDE, que hay mucho del personal de la universidad que también está pagando estas prestaciones, ¿no? Entonces, se va a tratar justamente en principio, cuáles son las coberturas que se están haciendo para los activos en este momento, y cuáles son la cobertura que tiene cuando uno se jubila, cuando el personal se jubila. Así que estamos en plena organización de esa temática, así que bueno, los invitamos. No sabemos por qué canal de comunicación ustedes se han informado sobre esta charla, pero les recomendamos a todos aquellos que tengan Facebook. Nosotros tenemos una página de Facebook que se llama, igual que el Programa de Acompañamiento para la Jubilación, y lo van a identificar porque tiene 3 personitas, que es una persona que acompaña a otras 2. Justamente es muy representativo de lo que hacemos, y la idea justamente es subir toda la información que estamos haciendo en los encuentros, que si vos querés, Nicolás, también subimos la tuya. Hemos Sí, estado, ¿qué es lo que hacemos? Subimos toda la información del próximo encuentro que tenemos, pero además estamos subiendo todos los PowerPoint en JPG para que ustedes los tengan en forma definitiva. Incluso de algunas de las charlas estamos desgrabando el audio, y es porque hay muchas acotaciones que hacen fuera de las transparencias que son muy interesantes y muy importantes tenerlas en cuenta. Así que ahí están teniendo toda la información de los encuentros que se han realizado hasta el momento, y van a tener la próxima también de la información para que se puedan informar sobre ese canal. Si no, nosotros estamos tratando de informar en todas las facultades, en todos los institutos y demás de la universidad, estamos tratando de difundir los encuentros, pero es un canal que pueden acceder
aportes tranquilamente ahí. Así que muchas gracias, Nicolás. Algo que me interesa recalcar de lo que dijiste, que es muy interesante, muy importante, porque ya es la segunda o tercera vez que lo escucho, y yo creo que no lo tenemos en cuenta. Vos hablaste de la historia laboral, y una de las cosas que hacía hincapié en dos de las charlas, y vos esta es la tercera, de que muchas veces nosotros no sabemos nuestra historia laboral que tiene ANSES registrado, y eso es muy, pero muy importante, y es importante que lo hagamos, que nos aseguremos de que el ANSES tenga toda la certificación de servicios registrada antes de que comencemos el trámite. ¿Por qué? Porque ha ocurrido en algunos casos de que no se tiene la certificación de los trabajos anteriores, y como dice Nicolás, en una de esas es muy importante esa certificación, pero también es muy importante para cuando se haga el cálculo de la PCE o de la PAP. O sea que es importante tener toda la certificación desde cuándo fue nuestra historia laboral, pero es importante que la tenga ANSES, no nosotros, que nosotros no la sepamos. Es importante que la sepamos, pero que vayamos a buscar nuestra certificación de servicio en cada uno de los trabajos que hemos tenido, y que digamos, pegamos en turno a ANSES, le llevemos toda la documentación y que ellos lo tengan registrado, porque eso nos va a hacer más rápido el trámite, por un lado, y va a ser, digamos, más productivo para nosotros. ¿Verdad, Nicolás? No sé si me estoy equivocando, Así pero es. es lo que estoy rescatando de todos los encuentros. Así es sumamente importante acreditar desde el primero al último aporte, y como les decía en las diapositivas, ni más ni menos que lo habíamos visto, mayor cantidad de aportes, mejor jubilación, o sea que nunca sobran los años. Acá me interesa mucho Claro. la pregunta que hizo, dice, si aporto a la caja de profesionales de FER, me pregunta el profesor, si aporto a la caja de profesionales, puedo tener 2 jubilaciones. Es crucial esto que acaba de decir, y la respuesta es sí. Bien, a ver, la caja de profesionales viene en el orden provincial, se aplica a la caja de profesionales de Tucumán. Hay 3 cajas provinciales, que es la caja de abogados y procuradores, la caja de médicos e ingenieros, y nosotros los contadores y odontólogos, arquitectos, etcétera, que estamos nucleados en la caja de profesionales para seguridad social de profesionales de Tucumán, que se rige por la ley provincial número 6953. Bien, esa caja de profesionales te otorga una prestación bajo la normativa de esa ley, de la cual podríamos organizar en su momento, y creo que con el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas estamos en vía de desarrollo, porque estoy trabajando también con la caja de profesionales de Tucumán para alguna mejora que tengamos. Bueno, los contadores son los que más aportamos a la caja de profesionales de Tucumán, ¿no? Los que tenemos matrícula activa. Así que respondiendo a la pregunta del profesor, es absolutamente sí, se puede tener 2 prestaciones, una pagada por ANSES, que la caja otorgante será ANSES, y otra es la caja de profesionales de Tucumán, o sea que serían 2 prestaciones, nada más que nosotros, como sabemos, la obtención de la jubilación por la caja de profesionales marca el fin también del ejercicio profesional, o sea que me retiro con la matrícula activa, ¿no? Esa es la aclaración que quería hacer. Y otra cuestión es que la edad jubilatoria en la caja de profesionales de Tucumán es siempre a los 65 años, sea hombre o sea mujer, y como la caja está desde el año 99 hasta ahora, cierro con esto, es imposible que lleguemos a tener 30 años de aporte si he sido creado en el 99 hasta ahora. Hay categorías del aporte que hacemos que es en función, y será una prestación en función de la categoría aportada, de las categorías aportadas, y que es totalmente compatible con la percepción por ANSES. Lo último, puedo realizar un reconocimiento de servicio en la caja provincial y llevar esos aportes al ANSES. Eso no lo sugiero hacer, se puede, pero no lo sugiero, porque siempre nos vamos a orientar a buscar 2 prestaciones, una por ANSES y otra por la caja, cumpliendo cada normativa. Bueno, por último, le agradezco al Centro de Capacitación Continua de la Facultad de Ciencias Económicas, a la gente que está liderando el programa Acompañar de la UNT, la arquitecta Topa, por haberme invitado también a la otra charla en la que estuve presente con la doctora Melian, donde ella fue la disertante, en esta que me tocó a mí. Y bueno, y el 30, como bien dijo ella, vamos a seguir con Servicio a la Salud, y seguramente estemos también para el año que viene, el año 2024, acompañando en esta gestión a toda la comunidad educativa de la UNT. Así que bueno, muchísimas gracias, y el material se va a publicar en el día de mañana. Bien, muchas gracias, Muchas contador gracias. Nicolás Salva, por la presentación. Muchas gracias también a todos los que participaron de esta charla abierta. Los invitamos a visitar nuestras redes sociales del Centro de Capacitación Continua en Instagram y LinkedIn para enterarse de todas nuestras actividades. Muchas gracias y buenas tardes.